como suena. El sí y el no. Sí y no. Tal cual como suenan, así es como nosotros tenemos que decirlas. Y la palabra nos animaba esta semana a que no tenemos que andar jurando por todos lados, ¿no? Ahí Mateo 33, 37 nos decía, no tenemos que andar jurando por todos lados cuando vamos a decir algo, cuando vamos a comprometernos con algo. No tenemos que andar haciendo juramentos por todos lados, ¿no? Vieron que eso de los juramentos es muy tradicional. Venimos de una tradición de juramentos, ¿no? Entonces, muchas veces decimos cuando queremos comprometernos con algo o que el otro nos crea en algo, ¿no es cierto? Que nos decir, bueno, mirá, yo te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¿Sí? ¿Vieron que? No, te lo juro, te lo juro. Aparece la chilindrina, ¿no? Sí. Te juro, te juro, te juro. Bueno, Dios no nos pide eso. Dios no nos pide que ni que juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada y menos por Él, obviamente. Porque eso es muy común también. ¿Vieron que uno agarra y dice, bueno, te lo juro por Dios? ¿No? Eso es muy común, que uno, no, por Dios te lo juro. Y a veces hasta parece que uno lo hace sin intención, obviamente, ni de ofender a Dios, ni nada. Pero no es necesario. No es necesario que andemos jurando por nada. Sino más vale, como dice Mateo 33, 37, dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Ya que todo que es más de esto, del mal procede. O sea, si yo voy más allá de esto, del sí y del no, voy a esto, por ejemplo, de los juramentos, de las promesas y todas esas cosas, es mucho más que Dios no pide. Y fíjense el detalle del pasaje, ¿no? Ya eso proviene del mal. O sea, ya no es necesario que un hijo de Dios ande jurando por ahí por todos lados o ande haciendo falsas promesas que por ahí no va a cumplir. Entonces, ¿por qué? Porque eso ya no es necesario y proviene encima del mal. Entonces, un hijo de Dios no tiene que andar haciendo juramentos por nada. Más bien, sí, que nuestra palabra sea una palabra sincera de sí y que nuestro no, si tenemos que decir que no, también sea una palabra sincera de no. Las palabras, vieron que el mensaje ya los que vieron allí, es las palabras no se las llevan el viento. Porque está el refrán popular que dice las palabras se las lleva el viento, ¿no? Como que, bueno, las palabras pierden el valor muchas veces. Entonces, como que se las lleva el viento, que uno las suelta y las palabras se las llevan el viento. Y pierden valor muchas veces porque no se cumplen. Hay palabras que uno da y después no se cumplen. ¿Y qué pasa con eso? Uno a veces usa las palabras de compromiso como si fuese a la ligera. Entonces, por eso dice este refrán popular, las palabras se las llevan el viento. Son muchas veces cosas que decimos y que no las sostenemos en el tiempo. ¿Vieron que hay un dicho también que dice, nadie resiste un archivo? ¿Sí? Nadie resiste un archivo. O sea, uno va a buscar el archivo, pero ¿cómo? Ahora estás diciendo esto y antes dijiste esto. Que estamos en época electoral, solemos ver mucho de eso, ¿no? Solemos ver muchas cosas de esas, ¿no? Que vemos, pero no había dicho, ¿no? Que con ese no se juntaría jamás. No había dicho eso, que no se iba a juntar nunca. Y sin embargo ahora dice, no, porque esa es la persona indicada y yo estoy ahí. Bueno, entonces las palabras muchas veces se las lleva el viento porque no hay un verdadero compromiso. Antes yo me acuerdo en mis abuelos, cuando daban una palabra era la palabra. Ellos te decían que iba a hacer eso y iba a hacer eso. Y con el tiempo parece que eso perdió, ¿no? Perdió el valor de la palabra. Y fíjense que en la antigüedad hasta, yo me acuerdo, ¿no? Se vendían hasta propiedades con la palabra. O sea, no necesitaban firmar ningún documento. Años después, los hijos, pero ¿cómo esto?
¿Pero quién se lo vendió? ¿Y cómo? ¿No? Porque había sido de palabra. Nosotros que por ahí estamos, Lorena que está en la administración de toda una gran denominación como la Alianza, nos encontramos a veces con eso, con documentos que se habían por palabra. O sea, son documentos que no tienen certificación. Pero antes existía la palabra. Hoy en día no podés hacer eso, tenés que miles de sellados, ¿no es cierto?, por escribano, por jueces, por todos lados, ponerle sello y firma, porque si no el día de mañana te dicen, yo no dije nada, yo no te vendí nada, yo no te di nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que la esencia de lo que el Señor está diciendo en este pasaje es eso, es recuperar la palabra o no perderla nunca. Tal vez aquí hay personas que sí son personas de palabra, ¿no? Y que han mantenido siempre esa postura. Pero a veces también suele pasar de que nos comprometemos con cosas que no tenemos con comprometernos porque ni siquiera tenemos el tiempo para hacerlo y a veces ni siquiera tenemos las ganas de hacerlo, simplemente por no decir no. Y nos comprometemos con esas cosas y no las podemos sostener en un futuro. Y cuando no las podemos sostener, se cae eso y hubo personas que tal vez confiaron en nosotros. Entonces el poder y el valor de la palabra tiene que ser ese que tenían nuestros abuelos. El de poder decir, si yo me comprometo con algo, lo voy a sostener. Vamos a ver algunas cosas que podemos ver a la luz de la palabra también de nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo podemos sostener y cómo podemos decir que a mis palabras, por lo menos mis palabras, amén, no se las lleve el viento? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Que a mis palabras no se las lleve el viento. Y que pueda resistir un archivo. Y si no puedo resistir un archivo, será porque Dios me habló y puedo decirlo realmente. Sí, en aquel momento, contextualizándolo, pensaba de esa manera, pero Dios me habló de esto ahora. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos tener una vida de que las palabras no se las lleve el viento? Al menos nuestras palabras, como creyentes. Yo creo que eso es lo que Dios nos está diciendo. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. No es necesario que andes jurando por nada. Simplemente tené palabra. Sé una persona de palabra. Vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer, allí Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es vencer el doble ánimo, la inconstancia. Yo tengo que mantenerme constante en algo que me he comprometido. Y eso puede ser delante de Dios, que yo me he comprometido con algo delante del Señor, o tal vez me he comprometido con alguien del trabajo, otra vez con alguien de la iglesia, otra vez con algo en la iglesia. Entonces debo mantener esa constancia de lo que he tomado, de la decisión que he tomado. Una de las cosas que ha afectado esta pandemia es justamente eso, el doble ánimo. Que ahora sí, que ahora no, que hoy sí, que mañana no, que ahora puedo, que mañana no puedo, ¿no es cierto? Pero es un doble ánimo, no hay un sí ni un no constante, que es lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque uno necesita, o la otra persona con la cual vos estás planificando, o convivís, o estás sirviendo en la iglesia, necesita de tu palabra constante. Necesita de tu decisión, porque si no, o estará contando con vos, o tal vez no esté contando con vos. Pero si vos diste la palabra que vas a contar con vos, pero después no se sostiene por el tiempo, entonces ahí trae desorden. Y eso es en todo nivel. Por eso dice, la persona de doble ánimo es inconstante, ¿en qué? En todos sus caminos. En el trabajo, en la iglesia, en la familia. ¿Sí? No es que uno puede ser constante en una cosa, sino que si es inconstante va a ser inconstante en todas las cosas.
Entonces, tenemos que vencer el doble ánimo y para eso tenemos que vencer la duda. Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ven? Esta es constancia, esto que un día estoy aquí y otro día estoy por allá, y un día digo esto y un día después digo lo otro con lo contrario, y un día muestro una cosa y al otro día muestro otra cosa. Entonces es como aquellos que son impulsados como una ola del mar, ¿no? Vienen y van, vienen y van. Y Dios nos está diciendo que eso es falta de fe. Es falta de fe. No hay una fe constante, no hay una fe que yo diga, sí, tengo fe en Cristo y ahora puedo tomar decisiones en Cristo y puedo mantenerlas en Cristo. Esas decisiones las puedo mantener en Cristo y solamente es la fe, sin dudar, la que va a hacer que yo pueda tener constancia. Entonces necesito vencer a la duda y a la duda se la vence con fe. ¿Cuánto dicen amén? Con fe se la vence a la duda. Se mantienen estables mis decisiones, mis emociones en la fe en Cristo Jesús. Cuando yo tengo fe, entonces voy a ser una persona constante. Voy a ser una persona no emocional o que me voy a dejar guiar simplemente por las emociones o por las circunstancias que esté pasando. Porque también pasa eso, ¿no? No, ahora no puedo porque estoy pasando tal situación. Eso no tiene que interferir a mi fe. No puede interferir en los planes que Dios tiene con mi vida. Si Dios te dio una guía, si Dios te mostró algo, ¿por qué entonces las circunstancias van a hacer que vos no las puedas cumplir? Entonces no estamos teniendo fe. No estoy teniendo fe, entonces estoy poniendo mis fuerzas en esas circunstancias. Pero si yo tomé las decisiones en Cristo Jesús, entonces Cristo va a hacer que a pesar de cualquier circunstancia, yo pueda cumplir con lo que me he comprometido. ¿Cuántos dicen amén? Puedo comprometerme porque tengo fe en Cristo y ya no hay duda, porque lo primero que va a venir es la duda. Y ahora puedo, ahora no puedo, y ahora sí, ahora no. Dudas. Y cuando viene la duda, también vienen los temores. Y cuando vienen los temores, vienen las ataduras espirituales. Por eso el Señor nos dice, echen fuera el temor. Y no tengan duda, tengan fe en todo lo que emprendan. Si yo lo emprendo en Cristo Jesús, cualquier cosa que haga, sea en mi vida personal, sea en la iglesia, en el trabajo, si lo emprendo con fe, entonces puedo mantener sin duda eso que he emprendido, ¿sí? Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. No mantener un doble discurso. No mantener un doble discurso. El doble discurso hace que no tengamos rectitud. Una vida delante de Dios con rectitud. ¿Qué son los dobles discursos? Bueno, las víctimas de una persona de doble discurso tienen esa sensación de que nada de lo que dicen es válido o acertado. Porque uno cuando se encuentra con personas que un día te dicen una cosa, que un día te dicen otra cosa, que un día entonces ya tenés esa sensación de que la persona lo que te va a decir ya no es válido. Causa sospechas a la otra persona. Entonces nosotros no podemos ser hijos de Dios, creyentes en la fe, que causemos sospechas a la otra persona. Cuando nosotros somos personas de palabra, entonces no vamos a causar sospechas en otras personas de que si estamos diciendo la verdad o si vamos a estar
cumpliendo lo que decimos o no lo vamos a estar cumpliendo. Nuestro discurso tiene que ser uno y verdadero. El doble discurso es una doble moral. Por un lado te dicen una cosa y por otro lado hacen otra. ¿Sí? O sea, escucharon ese dicho que dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿sí? ¿Vieron? Todos lo conocemos, ¿no? Súper popular. Entonces, eso también, el doble discurso trae una doble moral. Porque vemos que tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, por el bien de esto, por el bien de lo otro, y después hacemos cualquier otra cosa, ¿no? Todos nos estamos imaginando alguna foto en nuestra cabeza. Muy bien. Pero los cristianos, los creyentes, no tienen que tener ese doble discurso. Cristianos tenemos que tener una sola foto, ¿amén? Y esa tiene que ser nuestra identidad en Cristo Jesús. Otra cosa es dejar de ser contreras. ¿Cuántos conocen a un Contreras? Pues la palabra Contreras es bien argentina, ¿no? Es bien argentinismo. El Contreras. ¿Qué es el Contreras? Bueno, por ejemplo, los fariseos eran personas, todo el tiempo estaban contradiciendo a Jesús. Si Jesús sanaba un sábado, lo contradecían porque sanaba un sábado. Si Jesús no sanaba, entonces lo contradecían porque no sanaba. Si Jesús decía una enseñanza, ellos iban con otra enseñanza, otra palabra para contradecirlo. El Contreras. ¿Conocen alguno? Hay personas que son así, ¿no? Que son contreras, te llevan la contra porque sí. La persona contrera es el tipo de personas que cuando le decís algo que es gris, te van a decir, no, para mí es blanco o negro. Porque son así son las personas contreras, ¿viste? Por ejemplo, cuando le decís, le hablas de comprender, te responden inexplicablemente, ¿no? No es comprender, es más bien entender. Y vos te quedás, ¿viste? Pues, si es lo mismo. Pero son contreras por naturaleza, todo el tiempo van a decir algo. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, aún las cosas más absurdas te las van a poner en tela de juicio, simplemente por dejar en claro que no es lo que vos estás diciendo, sino lo que ellos están diciendo. Es el típico de quedarse con la última palabra. ¿Sí? O sea, se quedan con la última palabra, siempre. Y nunca van a darte la razón. Es muy difícil que te den la razón. ¿Y cuándo te dan la razón? ¿Cuándo te dan la razón? Cuando ellos se quedan con la última palabra y terminaron diciendo lo mismo que vos estabas diciendo, pero de una forma diferente. Entonces ahí te dan la razón. La verdad que es muy difícil. Entonces, todas esas cosas hacen que uno no tenga confianza en una persona que es así. Pues no podés tener esa confianza de decir, bueno, voy a contarle un proyecto, voy a involucrarlo en un proyecto. No, ¿para qué lo decís? Sé que me va a hacer la contra todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, si somos de esa manera, si a veces por ahí nos identificamos nosotros, ¿no? Que somos medio contreras, también cambiar de actitud. El narcisismo puede ser un problema también del Contreras. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Ven que es todo lo contrario. Pero el narcisismo, ¿qué es? El narcisismo es está catalogado así, como un trastorno mental, en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. O sea, se creen más importantes que otros y suelen tener una excesiva admiración por sí mismos. Y entonces todos los demás son inferiores. Es la típica persona que dice, yo hago todo bien y vos haces todo mal.
¿Sí? Esa persona la que siempre te está marcando todo el tiempo los errores. Los errores, te marca los errores, te marca los errores. Ahora, cuando esa persona se equivoca, nadie le puede marcar un error. Nadie le puede decir nada. Pues lo primero que te hace es se enoja y no admite su error y sobre todas las cosas, dentro de sí está diciendo yo nunca me equivoco. ¿Cómo me puede decir si yo nunca me he equivocado? Con su comportamiento pretenden, además de exaltarse a sí mismo, dejarte o dejarnos en un lugar inferior. Qué terrible, ¿no? Cuando encontramos personas de esa manera, personas narcisistas que se creen superiores, cuando la palabra nos está diciendo todo lo contrario. La palabra nos está diciendo no hagas nada por egoísmo, por vanagloria, sino con una actitud humilde. Humildes, cada uno de vosotros, pensando en el otro como más importante. Entonces eso genera valores. Y eso genera ese valor de la persona y de las palabras con valor y de estas palabras que no se las llevan el viento. Amén. Otra de las cosas es siendo leales. Y acá yo pongo un ejemplo que es bien bíblico y que todos conocemos bien. Judas. Judas, si ponemos a alguien en el modelo de desleal, que se ganó todos los premios y todos los trofeos, fue Judas. Porque Judas fue ese gran ejemplo de deslealtad por el lugar que Jesús le dio. Jesús le dio un lugar privilegiado entre los 12 discípulos de Jesús. Y sin embargo, Judas tuvo el mejor pastor, tuvo el mejor liderazgo, tuvo las mejores enseñanzas, tuvo lo que era en ese momento la mejor iglesia, pero Judas tuvo un gran problema de actitud: ser desleal. Lo traicionó. Una persona desleal termina traicionando a quien más bien le hace. Tremendo. Pero las personas desleales suelen traicionar a las personas que más bien le hacen. Por lo tanto, a veces cuando vemos personas que se enojan, ¿no es cierto?, con la iglesia, con esto, piensen en Judas, que tuvo todo, tuvo lo mejor, pero sin embargo terminó tomando la peor actitud, siendo desleal, traicionando a su maestro. La deslealtad es también ser mal agradecidos. Uno se debe para toda la vida a una persona que le dio una mano. Pero ¿cómo es eso? Sí. Si alguien alguna vez te dio una mano, querido hermano, querida hermana, por más que después se haya equivocado, nunca lo traiciones. Sé leal a esa que alguien te ayudó. Y si ese que te ayudó seguramente lo hizo con un corazón compasivo o lo hizo porque realmente fue guiado por Dios para ayudarte. Lo peor que hay de las personas desleales son que con el tiempo terminan no solamente traicionando al que lo ayudó alguna vez, sino que también terminan difamando o hablando mal de esa persona. Entonces, si alguien quiere tener palabras de valor, nunca termines, nunca difames, nunca traiciones a alguien que te ha ayudado. Tal vez sea el tiempo de que tengas que alejarte, ¿sí? Tal vez sea el tiempo de que tengas que por ahí hacer tu propio camino, pero nunca termines traicionando a esa persona. Un dicho muy popular, hoy estamos con los dichos populares, dice: nunca muerdas la mano de aquel que te dio de comer. ¿Sí? O sea, no lo hagas. Sé un hombre, una mujer de valor. Y si esa persona en algún momento que te ayudó y después tal vez se equivocó,
Bueno, lo mismo. No lo difames, no lo traiciones. Deja que esa persona tal vez con ese error puedas vos esta vuelta ayudarlo. Amén. La lealtad es muy solicitada en estos tiempos. En los tiempos que hoy vivimos es muy solicitada. Una de las cosas que originó esta pandemia fue eso. Fue ver cuántas personas realmente estaban siendo leales a Dios. No a la iglesia, no al pastor, sino a Dios directamente. ¿Cuántos estaban siendo leales a Dios? Hoy estamos aquí congregados y la verdad tendría que haber mucha más gente congregada en este día. Todos lo sabemos. Ahora, cuando no congregan, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque prefieren estar en su casa calentito o porque realmente están siendo desleales con Dios. Déjame que te diga eso también. Porque tal vez hay una deslealtad con Dios. Porque no hay excusa para no congregar como Dios manda. Todo lo contrario, Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, congregar, asistir, venir a la iglesia, participar, tener hermandad, muchas de esas cosas que nos dan valor como iglesia, como cristianos, como familia, a veces las dejamos de lado. Y no digo, obviamente, muchas personas tienen problemas personales en el momento de congregar, ¿no? Pero no siempre. Hay personas que son inconstantes, irregulares, olas que vienen, olas que van. Y están un día, al otro día no están, al otro día están, al otro día no están. Entonces, tengamos una constancia, mi querido hermano, mi querida hermana, busquemos esa constancia y seámosle leales a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Seamos leales a Dios. No vas a ser leal ni a la iglesia, ni al pastor. Sé leal a Dios. Para terminar, ser confiables nos va a hacer, todas estas cosas va a hacer que seamos personas confiables, que otros puedan confiar en nosotros. La palabra nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso enseguida nosotros lo ponemos para decir, no, yo no confío en ningún hombre, no confío en nadie. Pero la verdad que necesitamos generar lazos de confianza. Y yo necesito confiar en mi hermano en Cristo. Yo necesito que mi hermano en Cristo confíe en mí. Y así cada uno de nosotros necesitamos generar lazos de confianza. Y para eso, obviamente, tenemos que ser personas confiables. Segunda de Corintios 3:2 dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Su vida son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Gloria a Dios. Qué hermoso pasaje. Te está diciendo simplemente, mira, antes se pedían cartas de recomendación, ¿no? Para ver cómo era, qué había hecho el otro hermano en una iglesia, ¿no es cierto? Entonces mandaban en ese momento las cartas de recomendación, así como Pablo también recomienda, miren, les recomiendo a Febe, en los romanos le dice, les recomiendo a Febe, una diaconisa. Pero acá Pablo dice, ustedes no necesitan carta de recomendación. Ustedes, el trabajo que ustedes están haciendo, ya lo recomiendan. Amén. Entonces, lo que ustedes hagan, como ustedes obren, como ustedes se dirijan, como ustedes hablen, eso mismo lo va a recomendar. Eso mismo le va a dar fruto. A veces, llevándolo al campo de la iglesia, muchas veces queremos servir a Dios, pero sin un fruto. Y no es que tiene que venir un hermano y decir, no, le recomiendo, hermano, pastor, que ponga a esta hermana o a este hermano en tal lugar. No se necesita ni siquiera eso cuando desde el campo uno comienza a dar fruto. Da fruto por sí solo.
Por lo tanto, el trabajo que uno hace ya está dando su propia recomendación. Y lo que nosotros podamos hacer, como dice Pablo, lo que nosotros hicimos con ustedes, eso también va a dar fruto. Tener la seguridad, ¿no? ¿Qué paz que nos da de saber, bueno, yo he invertido, no sé, acá mi hermano que está acá en primera fila, invertí tiempo, invertí allá en la hermana, invertimos y ahora ya está, eso va a dar fruto, tiene que dar fruto. Entonces, tomemos eso también, el trabajo que muchas veces están haciendo con nosotros, con errores, con equivocaciones, sí, puede ser, pero están haciendo un trabajo de amor. Entonces, si recibimos eso también, vamos a recibir el buen fruto. Tenemos para eso mucho. Es preferible un no a tiempo que un sí a medias. ¿Amén? Siempre va a ser preferible un no a tiempo, que tu sí sea sí, que tu no sea no, que un sí, pero que después sea un sí a medias. Si es sí, es un sí con compromiso. Siempre llevamos esto, creo que estaba en manual de célula, estaba, ¿no es cierto?, con el sí que damos en el compromiso ante el matrimonio, ¿no? Cuando decimos sí, acepto, es un sí, no estamos en un sí a medias, es un sí que tenemos que mantener delante del Señor toda la vida tenemos que mantener ese sí. Mateo 33:37, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y te dejo una frase final. Porque tal vez en algún momento tengas que decidir por un no. Que tus palabras no se las lleven el viento. Que tu sí se demuestre con actitudes. Y el sí en sí mismo es positivo. ¿Sí? ¿Está bien eso? O sea, el sí es positivo, no es algo negativo. Entonces, si vas a dar un sí, que sea un sí con actitudes en positivo. Que todo el tiempo demuestre que ese sí que has dado sea en positivo. Y eso en todos los índoles de nuestra vida. En el matrimonio, en la iglesia, en el servicio, en el trabajo. Siempre que hemos dado un sí, que sea un sí con actitudes en positivo. Ahora, si es un no, que sea por un sí mejor. ¿Escuchaste? O sea, si es un no, que sea por un sí